De entrada, si tú crees que no puedes hacerlo, lo más seguro es que no vaya a pasar. El haber experimentado por lo menos 2 quiebras a nivel de negocio, creo que han sido 2 experiencias que me han marcado. Por mucho tiempo creí que mi identidad estaba basada en el reconocimiento que yo tuviera. Aprendí de mí que con la bendición de Dios tengo la capacidad de volver a empezar de cero. O sea, si yo no creyera que soy creativo, dudaría, ¿verdad? La inteligencia artificial es una herramienta y creo que lo que tenemos que preguntarnos es cómo la estamos utilizando. Hola, bienvenidos a FGC Podcast, Forjando Grandes Conversaciones, un podcast donde hablamos de tecnología, emprendimiento e inteligencia artificial. Y hoy nos acompaña Billy Aguilar, que tenía mucho tiempo de tener esa expectativa de tenerte en el podcast. Bienvenido, Billy. Qué gusto poder tenerte hoy acá. Gracias, Frank. Gracias por invitarme. Frank sos un buen amigo a nivel personal y la verdad es que creo que cada vez que podemos platicar llegamos a buenas conclusiones, aparte de poder bromear. Creo que siempre el ánimo es poder ser constructivos, así que la intención hoy es tener una buena conversación. Gracias, Billy. Bueno, Billy, para las personas que no te conocen, ¿cómo te describirías? No por lo que exactamente lo que trabajas, sino el problema que solucionas. Ok, bueno, tengo que contarte un poco de lo que hago para responder esa pregunta y es trabajo en temas de producción audiovisual, de comunicación comercial, comunicación institucional y quizás la herramienta más importante que utilizo más que los programas de diseño o de edición de video o una cámara, considero que mi herramienta más importante es la creatividad. Creo que Dios nos ha dado una porción de creatividad a todos. A veces estoy en conversaciones con personas que se dedican a cosas muy diferentes a las que yo hago y a veces percibo que la gente no cree que ellos mismos son creativos, por lo que hacen quizás, pero creo que la creatividad es una herramienta útil para el día a día en cualquier área a la que tú te dediques. La creatividad, una de las funciones principales de la creatividad es resolver problemas y todos tenemos problemas que resolver. Entonces, siempre mi ánimo en muchos espacios en donde puedo compartir, la intención siempre es llevar a la gente a ese punto, a un punto de convicción en donde ellos puedan creer que son creativos. Claro. Recuerdo justo, bueno, tengo muchas frases tuyas que, verdad, te digo, con esa amistad que tenemos, que han marcado mi vida y que la repito. Y una de ellas era justo esa frase que recuerdo, que la creatividad empieza teniendo fe, creyendo de que sos creativo y que puedes hacerlo. Sí, creo que, bueno, esta frase la usaba hace un par de años en alguna conferencia que estuve compartiendo, que era creer para crear, ¿verdad? Tener fe en que tenemos esta capacidad. Y por supuesto, esto tiene que ver desde la mentalidad con la que enfrentamos las situaciones, la disposición que tenemos. Y de ahí surge esta idea y conecta totalmente, ¿verdad? Eh, si a ti te dicen que tienes que, no sé, encargarte de resolver el almuerzo el domingo en tu casa con tu familia, de entrada, si tú crees que no puedes hacerlo, lo más seguro es que no vaya a ¿Te pasar. negas o sí? Sí. Si te asignan a un proyecto que te retan el trabajo, si tú crees que no puedes hacerlo, lo más seguro es que no vaya a suceder. Si la vida a nivel personal te enfrenta a alguna situación que aparentemente es mayor que tú y, y tú crees que no puedes resolverlo, lo más posible es que no vaya a suceder. Entonces, esta idea a lo que apela es a desarrollar esta convicción de que tenemos la capacidad para hacer las cosas. Y la verdad es que creo que es una habilidad, pero más que una habilidad, pensaría yo que es un beneficio ante la vida, tener una postura de optimismo. Y aquí también quiero tomarme el tiempo, ¿verdad? Porque
a veces la gente confunde el concepto del positivismo y el optimismo. El positivo es aquel que a veces puede caminar por la vida de una manera ilusoria, en donde cree que todo va a salir bien. Yo no soy de ese tipo de personas. Claro. Yo soy optimista. El optimismo lo que te plantea te lleva a tener una postura ante la vida en la que estás consciente de que hay riesgos, estás consciente de que hay cosas que pueden salir mal, Claro. pero el optimismo te hace creer que tenés la capacidad para encontrar una solución ante esa situación. Entonces el positivo es el que cree que todo va a salir bien, el optimista es el que está consciente de que no todo va a es salir posible, bien, que hay cosas que van a salir mal, pero que puede buscar una solución, ¿verdad? Entonces, por supuesto, alguien diría, ay, pero eso suena muy arrogante. No va desde la arrogancia, del orgullo, desde decir yo aquí soy el más gallo. No, es que creo que es importante que hombres, mujeres, niños creamos en esta capacidad Claro. que tenemos para buscar soluciones. Y es que vos mismo lo mencionaste, todos tenemos problemas y ahí está la diferencia, ¿verdad? Porque yo veo personas de que a una solución le encuentran problemas, escuchá lo que te digo, y hay otras personas que a un problema le encuentran soluciones, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va el tema del positivismo y el optimismo. Y Billy, bueno, de nuevo, gracias por estar acá. La idea del podcast también es poder profundizar un poco más, no solo conocer a nuestros invitados en su ámbito como profesional, sino a mí me gusta también como conocer la historia, cómo has llegado hasta acá. Y bueno, de hecho, el lema del podcast es Forjando Grandes Conversaciones. Y una de las preguntas que te tenía es, ¿qué conversación crees que cambió el rumbo de tu vida? Puede haber sido con una persona, con vos mismo, ¿verdad? Con Dios, que yo sé que tenés fe en Dios. Pero esa conversación que recordás que cambió e impactó tu vida. Es una pregunta muy profunda y, y creo que puedo pensar en algunas conversaciones, pero creo que más allá de eso hay palabras que resuenan en mí constantemente Claro. y que le doy muchas gracias a Dios de tener a los papás que tengo, ¿verdad? Mi papá y mi mamá creo que se han esforzado mucho en hacer su mejor trabajo como papá y mamá conmigo y con mi hermano. Y las palabras que resuenan en mí constantemente es escuchar a mi papá diciéndome que está orgulloso de mí. Entonces, desde niño, eso, en vez de llevarme a un confort y una postura tal vez muy acomodada, decir, como ya estaba orgulloso, Sí. pues no tengo que hacer nada. El escuchar a mi papá constantemente diciéndome que estaba orgulloso de mí, siempre me retaba, o sea, y a la fecha, o sea, sigo pensando en cómo ser un hombre que honre a mi papá. Claro. Primero, un hombre que honra a Dios. Implícitamente eso honra a mi papá, porque no quiero, creo que difícilmente podría hacer algo que disminuyera el amor que tiene mi papá por mí, pero quiero que mis acciones hagan que mi papá cada vez esté más orgulloso. Y Claro. en línea de eso, en cada uno de mis logros, en cada uno de mis éxitos, en cada uno de mis goles, mi papá ha estado presente y lo veo lleno de satisfacción. Entonces, te diría, más que una conversación formal, ¿verdad? Un diálogo, son estas palabras, claro, ¿verdad? Ahora, entiendo bien lo que ocurre, lo que sucede en la ausencia de esas palabras, claro, que puede venir provocado de la ausencia de un papá, o a veces hay papás presentes que no tienen esta sensibilidad cercanía. o esta cercanía o esta intención, y puedo ver lo que ocurre, ¿verdad? Y por eso te decía de que le doy gracias a Dios por tener a un papá Claro. que ha tenido esa intencionalidad de decirme, mi papá se llama Gustavo y él me dice Gustavito. Él es la única persona que me dice Gustavo en la vida. O sea, toda la gente me conoce como Billy, ¿verdad? Entonces mi papá me dice, Gustavito, estoy orgulloso de usted, ¿verdad? Claro. Entonces, creo yo que a nivel en lo más profundo del ser, en la identidad, eso construye bases, ¿verdad? Que te ayudan a caminar por la vida con mayor autoridad, con mayor seguridad. Entonces, creo que sí, tenía que contarte esta historia Gracias, esa es la idea.
para explicarte por qué esas palabras Claro. resuenan. Gracias. Y Billy, ¿alguna etapa de tu vida que te haya hecho reinventarte? Algo que te haya sacado de tu zona de confort, donde hayas aprendido. Eh, y puede ser en lo personal, en lo profesional, ¿verdad? Sí, qué bueno cuando hay personas que pueden reinventarse desde el buen ánimo, en un buen contexto, de decir estoy bien y puedo estar mejor. Claro. Creo yo Ah, que ese es el ideal, sí, muchos aprendemos por las malas, ¿va? exacto, hay situaciones en la vida difíciles, problemas a los que yo les llamo desiertos, ¿verdad? O sea, son desiertos en donde a veces pueden ser desiertos emocionales, a veces pueden ser desiertos financieros, a veces pueden ser desiertos de salud, ¿verdad? En mi caso, el haber experimentado por lo menos 2 quiebras a nivel de negocio, creo que han sido 2 experiencias que me han marcado. Por supuesto, ha sido difícil pasar por esa Claro. temporada, pero ha sido un tiempo que ha traído lecciones que han transformado mi forma de pensar, que han transformado mi corazón, que han transformado mi carácter. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Por supuesto. El entender. Primero, creo que es importante repasar qué te llevó a ese lugar, porque a veces puede ser que estar parado en ese desierto es el resultado de una decisión que tomamos, es decir, es una consecuencia de una decisión que tomamos en algún momento. Y Claro. entonces es importante más que manejar la culpa, manejar la responsabilidad y hacer el repaso y decir, ok, reconozco y sé por qué llegué a este lugar. Claro, hay situaciones difíciles en la vida que no es tu Claro. responsabilidad, que no es tu consecuencia. O sea, es tu responsabilidad tener diabetes porque no cuidaste tu alimentación, porque no cuidaste tu salud. No es tu responsabilidad tener, no sé, que te detecten cáncer, ¿verdad? Claro. Cuando no viene producto de una suma de hábitos. Entonces, creo que lo primero es reconocer la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Por lo menos personalmente, eso me da cierto descanso, el reconocer que no soy víctima del Eso. sistema, que no soy víctima de las decisiones de alguien más, sino decir, ok, tengo autoridad en mi vida tanta que puedo tomar decisiones malas que me llevaron hasta acá. O Claro. sea, encuentro cierto bienestar en eso. Ujú. Es extraño, pero me funciona. Pero creo que lo mencionaste muy bien porque decías la responsabilidad y no la culpa, porque a veces cuando solo nos sentimos culpables, pues solo como que nos quejamos y decimos por qué hice esto, pero tomar responsabilidad es como tomar acción. Bueno, me equivoqué en esto, ahora ¿cómo puedo remediarlo? Exacto, exacto. He usado esta frase que es popular, ¿no? Ujú. De echando a perder se Se aprende. aprende. Y, Pero muchos no aprenden, va. y creo que le hace falta una parte a eso, ¿verdad? Ajá, Tal vez debería de ser algo como analizando el por qué echaste a perder, aprendes, claro. ¿verdad? Pero a veces solo echamos a perder y ya no queremos voltear a ver la situación y ahí que se quede y ya. Y entonces lo más probable es que próximamente vamos a cometer el mismo error. Entonces creo yo que es importante, primero, intentar evitar el fallo, Claro. ¿verdad? Evitar el error, pero una vez cometido el error, creo que es importante repasarlo para poder sacar cierto aprendizaje. Y eso es lo que se llama experiencia al final de cuentas, Eso es ¿verdad? único. Sí, y bueno, regresando a la idea esta Ujú. del desierto, el pasar por este desierto financiero cambió mi perspectiva acerca del dinero, por ejemplo. Por mucho tiempo creí que mi identidad estaba basada en el reconocimiento que yo tuviera, que mi identidad estaba basada en el carro que manejaba, que mi identidad estaba basada en el saldo Tu de estado mi de cuenta cuenta. en el banco, ¿no? Y entonces mi vida se movía en función de eso. Cuando tu identidad se basa en el dinero, tu enfoque está en generar dinero y tu prioridad número uno es esa. Ahora, ojo, no estoy diciendo que no necesitamos generar riqueza, no estoy Claro. diciendo eso.
creo que aquí el punto o la lección que yo aprendí fue revisar cómo estaba mi corazón en función del dinero. Yo creo que Dios me bendice, estoy agradecido, creo que tengo más de lo que necesito, creo que Dios, intento ser un buen administrador de lo que Dios me da, usándolo bien, ¿verdad? Para mí mismo, poder servir y bendecir a mi familia y poder ser generoso con otros. Pero esto es una conclusión que llegó a mi vida solo después de este desierto y de ser depurado. Claro, te cambió Sí, la vida. sí, y que por cierto, también lo tengo que decir, en ese desierto, voy a contar esta anécdota personal. Sí, claro. Sé que, no, y tiene que ver con vos, Bueno. tiene que ver con vos, y como te conozco, sé que preferirías que no la contara, pero la voy a contar, porque es algo bueno, pero conozco, te conozco y sos un buen amigo, y recuerdo que en ese desierto financiero yo tuve que vender mi carro, ¿verdad? Y entonces pasé por una temporada donde yo no tenía carro, no, era otro carro, donde yo no tenía carro, y entonces recuerdo alguna vez que hablamos por teléfono con vos y me preguntaste cómo estaba, y hablamos y te conté un poco acerca de la situación, y vos estabas vendiendo un carro, lo tenías en un predio. Entonces me dijiste, no hombre, ¿sabes qué? Venite, juntémonos en tal lugar, me acompañás y vamos a ir al predio, voy a sacar el carro y te lo voy a dar y usarlo el tiempo que lo necesites. Y en ese tiempo de desierto yo tuve tu carro y me pude movilizar en ese carro. Y para mí eso, te digo, en el plano más básico y natural, me resolviste y me ayudaste a poder moverme. Y eso era útil para poder trabajar y generar ingresos. Claro. Pero también en el corazón, ¿verdad? El hecho de decir, no estoy solo en este proceso, tengo amigos que están dispuestos a invertir sus recursos, tengo, y que lo creo así, ¿verdad? O sea, Dios está cuidando de mí y a través de mis amigos Dios está moviendo situaciones, ¿verdad? Hubieron amigos que me ayudaron de otra forma y esa fue otra gran lección, ¿verdad? Y te decía hace un rato, intento ser generoso con mis recursos, Claro. pero eso no es producto de decirte, es que soy muy noble y soy el más desprendido del mundo. No, o sea, en ese tiempo, el entender lo que ocurre en el corazón cuando alguien se dispone a compartir de lo suyo conmigo, me marcó. Y entonces, hoy en día, intento ser generoso con los recursos que Dios pone en mis manos, pero esa es una de las lecciones que recibí en este tiempo de desierto y siempre estoy agradecido con vos por eso y por otras acciones que has tenido conmigo. Sé que este podcast no se trata de vos, sé que este podcast no invitas a tus amigos para que vengan a hablar bien de vos, porque tu corazón es muy noble. Gracias. Pero sí, he tenido la oportunidad de contar esta historia en otros lugares y por qué no contarlo hoy aquí en tu podcast. Gracias, Billy. No, y bueno, y hablando de todo el tema de aprendizaje, ¿qué aprendiste de vos mismo durante ese proceso? Esa es una buena pregunta. Cosas que aprendí de mí mismo. Primero, que mi identidad no estaba basada en lo correcto. Claro. ¿Verdad? Eso, uno. Dos, aprendí que con la bendición de Dios, creo que tengo la capacidad de empezar otra vez, ¿verdad? Claro. Y obviamente no quiero regresar a un desierto, no quiero volver a pasar por un tiempo de escasez financiera, pero entonces aprendí de mí que con la bendición de Dios tengo la capacidad de volver a empezar de cero, ¿verdad? Y entonces eso también me da paz y confianza de, a veces uno cuando dependes de un proyecto, de un cliente, de un trabajo, a veces uno tiene miedo, ¿no? Y entonces, es que si pierdo este cliente o es que si me despiden, no sé qué voy a hacer. Y la verdad es que
difícil cargar ese peso. Entonces, ¿qué aprendí de mí? Que si volviera a suceder, otra vez, con la ayuda de Dios, con la ayuda de mis amigos, con su bendición, creo que puedo volver a empezar otra vez de cero. Y eso de alguna forma debería voy a decir, empoderarte, ¿verdad? O de fortalecer tu autoridad, de fortalecer tu autoestima, Claro. ¿sí? Y claro, ya yendo a un tema más práctico, pues aprendí también acerca de la gestión y la administración de mis recursos. Claro. O sea, aprendí que tenía que ser previsor, aprendí que tenía que ser mucho más estratégico con el tema del uso del dinero. Creo que esas son algunas de las lecciones que aprendí de mí mismo. Durante ese tiempo. Gracias, Billy. Bueno, y también recuerdo escucharte hablar en un video acerca, bueno, ya vamos a cambiar un poquito más para entrar al tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que también es parte de la charla de hoy, que hablaban de cómo el sistema, la educación, pues nos enseñaba, decía, a mí me enseñaron a leer y transcribir, ¿verdad? Y hoy con la inteligencia artificial que puedes crear contenidos en segundos, ¿crees que la estamos usando de la manera correcta? ¿Crees que la estamos usando para liberarnos, para poder crear más? ¿O la estamos pensando menos con la inteligencia artificial? Ok. El video al que te referís surge de una conferencia que di hace años y luego se resumió en este video en donde yo hablaba acerca y me refería a mí mismo como mal educado, pero no mal educado de ser abusivo o de no saber comportarte, sino mal educado cuestionando un poco la educación tradicional, la educación que yo recibí siendo niño, en donde te enseñan a transcribir las cosas, ¿no? Páselo del pizarrón a su cuaderno, páselo de su libro al cuaderno, escriba esto 50 veces. Y entonces aprender por repetición, ese es el sistema tradicional. Versus una educación que active tu capacidad creativa, una educación que te plantee problemas para que busques soluciones, una educación que te hable de casos, ¿verdad? Y claro, hoy en día hay otras herramientas, hay otro tipo de educación, hay sistemas educativos modernos que ya aplican estas herramientas de las que te hablo, sí. Pero en mi infancia y el acceso al tipo de educación que yo tuve, no tenía esos recursos. Ya con el tiempo, la vida, Dios en mi vida, pues creo que en el campo de ir experimentando y cometiendo errores, pues estas habilidades se fueron desarrollando. Entonces, llegar al punto de entender que la capacidad creativa que tenía era algo que se podía desarrollar y siempre que hablo de mí mismo como creativo, siempre lo tengo que decir, ¿verdad? Porque entendería yo que alguien dijera, qué arrogante, él se refiere al mismo como creativo, ¿verdad? Y no lo digo por arrogancia, sino por convicción, claro, de que soy creativo. Necesito tener esa convicción creativa cada vez que viene un proyecto a mí. O sea, si yo no creyera que soy creativo, dudaría, ¿verdad? Al enfrentar, al buscar una solución, claro, ante un reto. Pero también siempre tengo que decir que todos somos creativos, todos tenemos una capacidad creativa y que es útil y aplicable a cualquier área, ¿no? A veces tengo conferencias o charlas o clases con personas que se dedican a cosas muy diferentes a lo que yo hago y empiezo a veces con esta pregunta: ¿cuántos de ustedes creen que son creativos? Pueden ponerse de pie. Y muy pocos se ponen de pie. Y la gente duda, tal vez por timidez, no se ponen de pie, pero parte del objetivo de este tema es explicarles por qué yo sí creo que son creativos. Claro. Y al final de la conversación les vuelvo a hacer la misma pregunta y entonces ahí sí, te digo, el 95% de las personas entienden el potencial creativo que tienen y la necesidad que tenemos de tener esa conciencia para desarrollar esa capacidad creativa. Uso este ejemplo de
ves a este personaje que va todos los días al gimnasio y que tiene sus bíceps y que tiene cuadritos en el abdomen, y uno dice, él es musculoso, él tiene músculos, porque yo estoy flácido, porque yo soy delgado, porque no tengo... No, pero es que tú también tienes músculos. Solo que Lo no te los hemos falta es que desarrollado. no los estás desarrollando. Lo mismo en la ¿Verdad? creatividad. Lo mismo pasa con la creatividad. Todos tenemos un potencial creativo. Ahora, regresando a la idea de la inteligencia artificial, del uso, personalmente a mí la inteligencia artificial me parece emocionante. O sea, estoy muy atento e intento estar atento a lo que está ocurriendo, las posibilidades creativas que hay para implementar la inteligencia artificial en lo que hago. Y es como es una carrera que es difícil mantener el ritmo porque todos los días está saliendo nuevas plataformas, nuevos recursos, nuevas herramientas, pero intento estar actualizado en la medida de lo posible. Entonces, creo que la inteligencia artificial es una herramienta y que como muchas herramientas depende del uso que le des. Claro. Está este ejemplo del cuchillo o del bisturí con el que un chef podría preparar un platillo extraordinario, un cirujano podría salvarle la vida a una persona, un doctor podría traer a la vida a un bebé en una operación, en una cesárea, pero también un ladrón o un asesino podría matar a alguien. Entonces, con la misma herramienta. Con la misma herramienta, claro. Con el mismo cuchillo. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta y creo que lo que tenemos que preguntarnos es cómo la estamos utilizando. Creo que uno de los riesgos es que dejemos de contener información como personas. ¿A qué me refiero? Hace 20 años tenías la necesidad de memorizar un número de teléfono. Sí. Ahora a veces hasta el tuyo se te olvida, ¿no? Sí, exacto. Antes teníamos la necesidad de saber hacer multiplicaciones y divisiones o sumas como ejemplos básicos. Antes teníamos la necesidad de ponerle atención a las rutas para llegar a una dirección. Hoy en día, con todos los recursos, incluyendo la inteligencia artificial, creo que como personas podríamos caer en este riesgo de pensar menos. Entonces, claro, ahí es donde creo yo que hay un peligro, pero creo que ahí es donde hay que ponerle atención a cómo utilizamos la herramienta y creo yo que uno debe ser intencional en desarrollar la fortaleza mental, en desarrollar la capacidad del pensamiento, de desarrollar un pensamiento crítico. Entonces, tengo las dos perspectivas acerca de la inteligencia artificial. Es emocionante, creo que viene a exponenciar el talento de las personas, claro, pero por el otro lado, mal usado, creo que también trae una pasividad mental. Billy, bueno, ahora que hablamos de todo el tema de la inteligencia artificial, ¿cuáles crees que serían unas buenas prácticas para utilizarla de una forma correcta y que realmente nos potencialicen y no simple y sencillamente nos hagan el trabajo y nosotros pues delegar esa parte, ¿verdad? Ok, yo creo que lo primero es aprender a hacer prompts, aprender y tener claridad de qué es lo que estoy buscando. En la medida que tú tienes más información y puedes construir un prompt con el mejor input posible, vas a obtener el mejor resultado, lo cual debería de alejarse de un resultado genérico. Hoy puedes ver en redes sociales publicación de anuncios, de diseños, de posts, de videos, donde el resultado se ve genérico y uno puede ver fácilmente que eso está hecho con inteligencia artificial, claro, pero es resultado de un prompt que es pobre. Entonces creo que lo primero que debemos hacer es aprender a escribir prompts de una manera adecuada con la intención de darle el mayor input posible. Si yo quiero generar una fotografía con inteligencia artificial, yo soy fotógrafo, claro, yo puedo generar la fotografía y entonces puedo decirle, dame una foto de una niña comiendo un helado. Y ese es un prompt y la inteligencia artificial lo va a hacer.
pero si como fotógrafo yo puedo darle datos técnicos de qué es lo que necesito, voy a obtener un resultado mucho más eficiente y distinto a lo que puedo encontrar fácilmente en los contenidos en redes sociales. Entonces yo tendría que hablarle acerca de temperatura, de la iluminación, hablarle acerca de un planteamiento de luz, hablarle de dirección de arte, de cómo quiero que esté vestida la niña, darle datos acerca de la edad, de la raza, darle datos de la emocionalidad, de la expresión de la mirada, de la sonrisa, darle datos de la posición de la cámara, darle datos de qué tipo de lente quiero utilizar. Por ejemplo, esa información que yo le doy a la IA. Entonces, te diría, buenas prácticas es aprender a escribir prompts. Y una segunda práctica es nunca te quedes con el primer resultado. Claro. Tienes que tener este pensamiento crítico, esta capacidad de análisis, de recibir, en caso estás creando una foto, estás creando un texto, una idea, repásala y piensa cómo esto puede ser mejor. Y entonces, en mi caso, nunca me he quedado con la primera opción, con la primera propuesta que me da la IA. Vas iterando. Porque soy crítico en el proceso. Claro. Y entonces, el tema es, no uses la IA para que haga el trabajo por ti. Utiliza la IA como un trabajo de co-creación. Exacto. Sí, que a mí me gusta mucho hablar de eso, ¿verdad? Co-crear y co-pensar, porque también hay una parte de análisis que obviamente la IA la hace mucho más rápido cuando quieres planear algo, tal vez una producción, ¿verdad? Entonces, y bueno, esa parte también sé que has creado música con IA, ¿verdad? ¿Puedes contarnos un poquito de eso, de cómo estás utilizando la IA tanto a nivel profesional como personal? Sí, bueno, voy un poco atrás. Ajá. Y es que soy guionista y entonces escribo. Y no soy guionista porque él dice que es guionista. No, estudié cine y sí. Entonces soy guionista y he dado clases de guionismo. Me gusta escribir y eso ha sido una habilidad que ha sido útil en temas de publicidad, en temas de comerciales, en temas de guiones de cortometrajes, el tener esta capacidad para escribir textos institucionales, para escribir el manifiesto de una marca, para escribir comunicados más corporativos. O sea, claro. Escribir es una capacidad es una capacidad de mí y es una herramienta para las cosas que hago en mis proyectos. Entonces, está la capacidad de escribir. Uh-huh. En mi adolescencia estudié música, estudié un par de años en el conservatorio, tenía mi banda de adolescentes. ¿De rock? Sí, era un de rock, ¿verdad? Con un grupo de amigos. Pero luego me uh-huh. distancié de la música, pero disfruto la música. A veces tal vez tengo la oportunidad de ver a una marimba en vivo. Me gusta estar cerca de ellos, quiero ver qué están haciendo, cómo es que funciona la armonía, por qué esta marimba está haciendo las notas graves, esta marimba lleva la melodía, la fusión de ambas, cómo hacen esta armonía que está haciendo el bajo. Me gusta cada vez que tengo la oportunidad de ir a un concierto, la oportunidad de ver una banda en grupo, aunque no sea mi género musical favorito, me gusta verlos, quiero entender qué están haciendo. Me gusta mucho la música. Y entonces, desde hace algunos años tenía algunas letras escritas de canciones, pero por no tener todas las herramientas musicales, me frustraba un poco en el proceso. Claro. Entonces, ahora he estado experimentando con varias herramientas de inteligencia artificial y otra vez aplica el principio que te compartí hace un momento, de cómo el tener un background técnico de las cosas te ayuda mucho, ¿verdad? Claro. En definir en qué, cuál es la nota
principal en la música, cuál es el BPM, la velocidad, cuáles son los instrumentos que quieres que suenen, perdón, los instrumentos que querés que musicalicen la pista. Y entonces, mientras más información le puedas dar, ojo, yo no soy músico. Yo no diría que soy músico. O sea, de verdad tengo amigos que son unos musicazos a los que admiro y respeto mucho. Yo no diría que soy músico. Tengo algunas ideas musicales. Entonces, esas ideas musicales me ayudan a poder escribir un prompt con mayor data técnica que va a darme un mejor resultado. Ahora, las letras, esas las escribo yo. Okay. Y ahí tiene mucho que ver el cuidar en tu proceso esta parte ética, voy a decir. Claro. Porque yo podría escribir una letra de una canción con inteligencia artificial, pero entonces me estoy haciendo un lado del proceso creativo. Y eso que sí creo que a mí me corresponde hacer, no se lo puedo delegar a la inteligencia artificial porque mi proceso es ese. Entonces paso a veces un par de semanas haciendo pruebas, entonces hasta llegar a un punto donde yo digo, ok, aquí está la canción, tengo mis maquetas. Recientemente, hace un par de semanas, un amigo justo lanzó su nuevo disco, ahí aparece una canción de las que estoy haciendo. Entonces, ese es el ánimo en este tiempo, es parte de lo que estoy experimentando. Y bueno, ese es en el tema de la música, ¿verdad? Pero en tu vida diaria, ¿cómo la utilizas? Me gusta encontrar oportunidades para utilizarla. Por ejemplo, tengo un botiquín con blisters de pastillas que uno va coleccionando, ¿no? Que uno va coleccionando. Pero luego te topas con que hay un blister que tiene un nombre extraño y no sé para qué sirve. Entonces le tomo fotos, se la doy a la IA, entonces la IA ya me dice qué es, para qué está indicado, cada cuánto debería de tomármelo. Por ejemplo, claro, es una forma para utilizarlo. Me gusta utilizar la inteligencia artificial para redacto los correos y obviamente lo que mis clientes, lo que mis proyectos demandan es una comunicación depurada. Claro. Entonces escribo los correos y por prudencia y diligencia los paso por inteligencia artificial. No le digo a la IA que los escriba por mí, ¿verdad? Claro. Para hacer una revisión ortográfica. Intento cuidar mi ortografía, para mí es importante mi ortografía. Obviamente eso no significa que no cometa errores, y por eso mismo es que utilizo la IA para revisar mi ortografía, para que revise el estilo y la claridad de estos correos. Entonces, eso es otro uso que le doy. Y entonces ahí es donde te digo, uno tiene que ir jugando con la inteligencia artificial más que descargar tu tarea con la IA. Es una herramienta que te potencializa, ¿verdad? Más no tenés que dejar que te resuelva todo. Exacto. Claro. Exacto. Entonces, a veces le doy a la IA el input de mis proyectos para ir peloteando las ideas, ¿no? Y que me dé algunas propuestas en términos de dirección de arte, paletas de color, que me ayude a plasmar las ideas de una manera más práctica, ¿verdad? Antes tenías una presentación, te tocaba que armar tu PowerPoint, tu PDF de manera manual. Hoy en día le das el input a la IA y ya te genera la presentación. Obviamente, y ahí es donde entran las buenas prácticas, porque alguien podría descargar la presentación y la usas en el momento que estás exponiendo y la presentación dice cosas que no te representan, que no son palabras que usas, y ahí te llevas la sorpresa. O sea, haz tu presentación con IA, pero tómate el tiempo de leerla. Claro. Revisa si las palabras son acordes a tu discurso. Porque esa es otra cosa, sí se siente cuando alguien te manda un mensaje por WhatsApp que está hecho con IA y es como, no sos vos. Sí, sobre todo cuando lo conoces, exacto, por el tono, por la forma. Sí, correcto. Yo creo que eso es bien importante también al momento de usar la IA. Yo lo utilizo mucho en eso, en hacer presentaciones, ¿verdad? Pero le tenés que explicar, ¿verdad? Cuál es tu estilo. Porque al principio me llenaba la presentación con un montón de texto, ¿verdad? Entonces, como irla entrenando y decirle, bueno, este es mi estilo, le das lo que decías, ¿verdad? Vos creas los correos, por ejemplo,
para que él te vaya conociendo y que el output sea más acorde a, pues, a Billy, Qué ¿verdad? curioso que te acabas de referir a la IA como él. Ah, bueno, sí, ¿verdad? ¿Vos cómo te referís? Como ella. Me refiero, o sea, realmente no lo personalizo, o sea, no humanizo a La la IA. inteligencia artificial, ¿verdad? Hay gente que yo sé que le dice hola, buenos días antes de pedirle algo, ¿no? O sea, Yo no soy de hola, buenos días, pero sí soy de por favor y gracias. Sí, sí. Y hace unos días me estaba molestando Leslie porque me decía, es que le preguntas mucho a ChatGPT. Entonces le decía yo, es que un amigo me dijo, y me dice, ya sé que tu amigo es ChatGPT. Y dije, entonces puedes decirme, ¿verdad? Pero sí, yo soy de los que le digo por favor y gracias, no sé. está bien, está bien, está bien, no voy a cuestionar tu educación, tus buenos modales. Sí, sí. Pero bueno, Billy, mira, sé que tenemos mucho que hablar. Seguramente vamos a tenerte invitado nuevamente porque no hemos hablado nada de producción, por ejemplo, ¿verdad? Para que sepan. Frases que sí quiero dejar que han marcado mi vida, que han venido de parte tuya para ir cerrando hoy, es, por ejemplo, y tal vez nos comentás brevemente, una que siempre la repito es, lo pequeño bien hecho crece. No te preocupes por hacerlo perfecto, preocuparte por hacerlo bien. No sé si te recuerdas. No, no me acuerdo de esa frase. Yo sí me acuerdo y marcó mucho, ¿verdad? Entonces yo le digo es, no se preocupen en hacer las cosas perfecto al inicio, sino preocúpense por hacerlo bien. Y cuando lo haces bien, eso crece. Me parece que es una buena frase. Es No tuya. recuerdo que yo la haya dicho, Te no, la, pero sí, sí está alineado a a tu a lo que línea de intento. pensamiento. Exacto, exacto. Claro. Sí, yo creo que es una frase que me reta. Para mí es complejo porque a veces me esfuerzo en depurar mucho las ideas y Claro. eso a veces frena la acción, ¿verdad? A veces tenemos ideas de emprendimientos que por supuesto hay que analizar y hacer un plan de negocios, hay que hacer trabajo de escritorio, pero a veces nos enfrascamos tanto y llega un punto en donde damos muchas vueltas en el mismo lugar, donde el tiempo se pasa y entonces se pierde esta inercia y entonces las cosas no suceden. Claro. Entonces, si bien es cierto, soy alguien que defiende el poder de las ideas, el valor de tener este ejercicio constante del pensamiento, pero también tengo que encontrar este balance en cómo no quedarme a nivel personal y frente a la vida como solo un pensador, y sino ser alguien que Como que puede accionar. accionar. Entonces, creo que sí, es valioso esto que Ujú. mencionas de Lo pequeño. empezar a hacer las Ujú. cosas con las que tenés en las manos. O sea, Y hacerlas recuerdo yo bien. en mis primeras producciones, en mis primeros videos, haciéndolo con cámara prestada, porque yo no tenía una cámara, utilizando lámparas de aquellas que sirven de construcción. Esas eran mis luces Sí. en ese momento porque era lo que podía usar. Y creo yo que mantener ese ánimo de empezar a hacer las cosas con lo que tenés en la mano, empezar a hacerlo de manera imperfecta, creo yo que en la práctica vas desarrollando la habilidad, vas desarrollando la técnica y con el tiempo te volves un experto, Claro. con el tiempo, Con con el el tiempo. tiempo. Entonces, animo a aquellos que tienen buenas ideas, que tienen una buena intención, un buen proyecto, a arrancar, a Claro. empezar en las condiciones en las que estás y poco a poco llevarlos a ese punto ideal. Gracias, Billy. Pues bueno, ahí te dejo para que sepas que esa frase viene de parte tuya. Qué buena frase. Lo pequeño bien hecho crece. Y Billy, para ir terminando, algunas preguntas que me gustan hacerlas a mis invitados es, un sueño que hayas tenido de pequeño, de adolescente, que ya has cumplido. Es una buena pregunta. Creo que, creo que me gusta mi vida y eso es algo que yo quería desde de niño. En mi adolescencia conocí a algunas personas que se dedicaban a la producción de video o a la producción musical y yo los miraba y yo decía, ¿por qué ellos no tienen un trabajo de oficina? ¿Por qué ellos no se visten formales? ¿Por qué ellos pareciera que hacen cosas interesantes fuera de una rutina tradicional, de no tener una vida promedio? Y creo que desde pequeño eso era algo que estaba en mi mente y en mi corazón. Y gracias a Dios, te puedo decir que Dios me ha llevado por un camino en donde he tenido buenas experiencias, experiencias difíciles, donde he tomado malas decisiones, donde ha venido experiencia a través de esos procesos. eh, pero al final de cuentas, puedo decirte gracias a Dios
me gusta mi vida, dedicarme a lo que me gusta, creo que es un privilegio. Creo que es un privilegio. Estoy consciente que hay muchas personas que tienen que madrugar y moverse a un lugar con estos tráficos de 2, 3 horas para llegar a un lugar en donde no quieren estar haciendo algo que no les gusta. Y qué difícil, o sea, qué difícil y qué difícil es mantener el ánimo con una situación así. Entonces, creo yo que no soy una persona con privilegios económicos, pero creo que sí soy una persona que tiene el privilegio de que hace lo que le gusta. O sea, me encanta poder dar clases. Por cierto, tengo ya un par de años de no dar clases en la universidad, pero entonces lo que sí hago es poder compartir a través de charlas o de conferencias mis ideas. Y entonces por eso disfruto estar en este espacio también, en intercambiar ideas. Me gusta estar en procesos creativos, en enfrentar problemas, entender que hay un lienzo en blanco y utilizar las ideas para traducirlo en un video, en una fotografía, en un tema de una campaña de diseño. Entonces me gusta mi vida. Entonces creo que ese es el sueño cumplido. Ese es el sueño cumplido, muy agradecido con Dios por poder hacer cosas que me gustan y soy alguien que tiene muchas expectativas de lo que viene a futuro. Por ahí viene la otra pregunta. Ajá, ¿sí? O sea, ¿algún sueño que tenés como para el futuro? ¿Algún sueño pendiente, digamos? O algo que estás trabajando para alcanzar. Sueño, pero puede ser meta, ¿verdad? Objetivo, algo. Ok. Tengo que pensar bien la respuesta de esa pregunta para no decirte algo genérico. Pero sí, creo que hablando de metas a futuro es poder escribir. Hace un momento te decía que disfruto escribir. Sí. Y entonces tengo ideas para escribir algunos libros, algunos temas para escribir algunos libros. De hecho, tengo ahí escritas las sinopsis. Algunos he empezado a escribir los primeros capítulos, pero no he tenido la disciplina para hacer el tiempo para poder concluir eso. Entonces, creo que tengo que ser más responsable con ese sueño que tengo conmigo mismo, ¿verdad? A veces la vida se te van a atender los proyectos que te generan recursos económicos a lo próximo, ¿verdad? Entonces, creo yo que me he invertido mucho en esos proyectos. Cuando tengo otros proyectos que son parte de mis sueños o de mis metas, en los que hay que invertir y posiblemente a futuro pueda generar riqueza con eso o no, y que está bien si eso no implica generar esa riqueza, pero poder tener la satisfacción de esta atención y responsabilidad conmigo mismo, de decir un día, tuviste esta idea, lo planteaste como una meta, te esforzaste y aquí está el resultado. Entonces, creo yo que es un sentido de logro que todos debemos experimentar. Así que a futuro, ¿qué me gustaría hacer? Poder publicar estos libros. Perfecto. Billy, muchas gracias. Me quedo con una nueva frase tuya: ser responsable con mis propios sueños, ¿verdad? Por lo que acabas de decir. Siempre disfruto platicando con vos. Sé que hoy, porque hay cámaras, no fue mucho el bullying, ¿verdad? Pero como lo decías, Billy, sos uno de mis mejores amigos, has influenciado mucho en mi vida, en mi trabajo, en lo que hago en la iglesia, y pues gracias por tomarte tiempo, gracias por estar acá. Y como te decía, también un poquito ahí de trampa, porque sé que sos productora audiovisual, entonces sabía que me ibas a poder ayudar a armar mejor, ¿verdad?, este podcast. Así que todos los que están viendo el podcast sepan de que todo lo que ven, los encuadres, las cámaras, la iluminación, nos faltó por ahí una luz que ya me regañó Billy también, ¿verdad? Pero
es también trabajo de Billy, así que de verdad, Billy, siempre disfruto platicando con vos. Tenemos que hacer nuevamente porque sé que quedaron muchos temas ahí pendientes, pero gracias. ¿Algo más que querrás para terminar, despedirte, dar Bueno, algún sí, consejo? primero aclarar lo que mencionaste del bullying, Ok, sí, por favor. porque como bien dice Frank, tengo un humor muy ácido, tengo un humor muy sarcástico que me lo tengo que guardar en muchas circunstancias, en muchos ambientes, por tener una prudencia laboral y comportarme políticamente correcto. Eh, eh, y cuando digo este humor ácido, nunca es el ánimo de lastimar, ¿no? No, yo sé. Sino es parte de la dinámica. Entonces, tengo buenos amigos y qué rico es qué rico es cuando puedes estar con tus amigos de verdad, donde hay filtros que puedes Quitártelos, descargarte sí. de ellos, ¿verdad? Y alguien dijo una vez, cuando Billy te molesta es porque te quiere mucho, dice alguien, ¿verdad? Porque entonces está esta camaradería, esta familiaridad Claro. en donde puedes ser quien sos, ¿verdad? Y entonces, y lo estoy contando de manera un poco de broma, pero la verdad es que sí, reconozco en vos a uno de mis amigos de la vida. Gracias. Doy gracias a Dios por tu vida. Creo que sos una persona que tanto vos como tu esposa Leslie siempre están con el ánimo de sumar en la vida de otros. Puedo ver y puedo contar eh, en lo concreto a personas que has decidido tomar cerca de vos para instruirlos, para capacitarlos, para darles una mentalidad diferente y nuevas oportunidades que les puedan ayudar a mejorar la calidad de vida. He sido testigo de eso, del trabajo que haces con adolescentes, el trabajo que haces con jóvenes, y creo que eso es algo muy admirable, ¿verdad? Gracias. Me gusta tener amigos a los que respeto, amigos a los que admiro, y vos tenés mi respeto, tenés mi admiración, y también aprovecho para recordar esta historia, y es la forma en que te conocí. O sea, el día que te conocí fue porque estábamos en un evento y vos llegaste con otro amigo mío, y creo que pinché llanta. Algo le pasó a tu carro. Algo le pasó a mi carro. Y, y llegaste con este amigo, y me ayudaste, ¿verdad? Vos tenías herramienta perdón, vos llegaste y me ayudaste con tus herramientas, y resolvimos el problema, y a partir de ahí nos volvimos amigos. Entonces yo te conocí a vos ayudándome, Es cierto. ¿verdad? Y creo que eso es parte de tus características, de tus cualidades como persona, que sos una persona muy generosa, muy dispuesto a servir a los demás. Creo que has sido una persona que ha sembrado en la vida de muchos, me incluyo, y le pido a Dios que te bendiga y que Dios Gracias. bendiga esa cosecha, que sé que a lo largo de la vida también has cosechado de lo que has sembrado, y estoy seguro que Dios tiene mucho más para vos, para tu casa, para tu familia, y bueno, espero que te vaya bien con tus proyectos, con tu Gracias. podcast, con tus proyectos laborales, con tu familia, que Dios te abra más puertas, Frank. Creo Gracias. que sos alguien que trabaja mucho, que se esfuerza mucho por hacer las cosas bien, y creo que en eso hay honra, y bueno, la Biblia dice que Dios honra a quienes le honran, así que gracias por la invitación a compartir este tiempo con vos. Muchas gracias, Billy. Muchas gracias a todos los que se están viendo. Y pues, de nuevo, está abierta la invitación para una próxima vez que estemos aquí en el podcast. Gracias. Muy bien, gracias, Frank. Gracias. Hasta luego.